Bueno, lo dicho, bienvenidas y bienvenidos acá a La Auténtica. Yo soy Verónica Paglini, que dirijo todo el proyecto, que hoy en día La Auténtica es una escuela, una sala y una productora. La escuela tiene ya 16 años, vamos a cumplir en mayo. La productora y la sala vinieron después. Bueno, un poco les quiero comentar que, yo soy actriz, me formé en Buenos Aires hace, muchísimos años y soy antropóloga y siempre utilicé la antropología para mirar el teatro. Mi primera tesis, que en Buenos Aires para la licenciatura tenía tesis en antropología, fue sobre políticas teatrales. Tomé como estudio de caso un teatro municipal, como si fuese aquí el Libra o Nacional, o sea, un teatro de la ciudad, y analicé cómo eran las políticas, cuando en ese momento en Argentina no había nadie que trabajara estos temas. Bueno, y esto me trajo a Barcelona, por eso se los cuento, porque me ganaba becas, otra beca, y me trajo aquí a profundizar en este tema. Entonces yo llegué acá en el año 2001, la primera vez, con un posgrado, y en el 2002 me renovaron la beca con un máster, me quedé por un máster, y me fui quedando. Y en el año 2006 volví a lo que es lo mío, que es volver al campo teatral, ¿no? y a dar clases de teatro. Y empecé con adultos en un mayo del 2006 en mi casa, que era muy chiquita, pero ahí. Y en mayo vinieron 6 alumnos, en junio otros 6, o sea, ya había 12, 2 grupos, como vosotros, que un día empezaron. Y en julio había otro. Entonces ahí empecé a ver que pasaban cosas, y en septiembre del año 2006 decidí armar la escuelita como espacio de formación teatral en Barcelona. Y no teníamos lugar, porque aparte y es muy difícil el tema de los espacios. Entonces empezamos ya mi casa quedaba pequeña, entonces yo alquilaba lugares, hasta que llegamos a una asociación donde compartíamos con una artista plástica, que era una casa muy, muy particular en la calle Caspe y Bruc, que era un principal con un escenario. Ahí me enteré que mucha de la burguesía de Barcelona, mucha gente de la burguesía tenía teatros, escenario y todo en las casas. Bueno, este era uno de los que había quedado. Entonces ahí estuvimos 3 años. Entonces con los alumnos ya ahí se empezó a crear primer año, iniciación, interpretación 1 lo llamamos después, interpretación 2, interpretación 3, todavía no teníamos montaje, y lo daba yo. Entonces buscamos lugares para hacer las representaciones de fin de curso, que para mí me parecía fundamental. Entonces íbamos a bares, íbamos a distintos lugares, y en el año 2009 sube de golpe el alquiler de ese local, desesperadamente. Entonces nos fuimos a Gracia, una amiga mía. Esto fue en marzo, en pleno curso. Entonces dije, ¿qué hacemos? Porque era de 500 a 1500, supónganse. Entonces, desesperadamente digo, ¿qué hacemos en la mitad del curso? Y una amiga mía me dijo, ¿por qué no venís hay una productora en la calle Iglesia, que es Rodar y Rodar, una productora que, después fuimos amigos, y tienen unos vestuarios, y tal vez te sirven. Bueno, voy, y justo eran los vestuarios de Rodar, que ya los iban a dejar. Y fue ahí cuando cogí ese local. Y a los chicos, claro, con todos los grupos andando, dijimos, nos cambiamos de barrio y nos vinimos a Gracia. Bueno, les cuento todo esto como para darles un antecedente. Entonces ahí nos dimos cuenta de que al fin podíamos montar una sala de exhibición. Y en ese momento en Barcelona empezaron a surgir, en la mitad de la crisis, les hablo 2009, 2010, varias salas alternativas, que las cuales, formamos parte de un tejido nuevo. Por ejemplo, la Atrium, la Flyhard, que habrán escuchado, más tarde la Academia, y a veces en La Vanguardia nos empezaron a hacer notas de que como somos las salas que nacimos en la época de la crisis, ¿no? Hoy en día, todas estas salas somos muy amigas, con todo el tejido de salas de Barcelona y de Cataluña. Pertenecemos a una red maravillosa que se llama DETCA, que nuclea todos los teatros de Cataluña, y de los cuales estamos muy, muy enteramente agradecidas. No me cansaré de decir que una sala en ningún otro lado más la formaríamos, porque es otro dolor de cabeza. Pero fue un placer enorme poder entender el campo teatral como vasos comunicantes en la formación y en un espacio de exhibición, porque si no, uno termina una formación y no tiene a dónde exhibir, y es un problema grande. Vosotros tenéis este espacio y por eso les cuento esto, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, el proyecto empezó a crecer. Y ya yo ya empezaba a ver que en las clases pasaban cosas, ¿no? O sea, nadie se preguntaba de dónde venía, ni de qué trabajaba, no importaba la edad, no importaba nada, solamente nos unía el hecho creativo, ¿no? el hecho teatral. Como una persona, yo recibía en un momento que yo llamo cero creativo, donde dice voy a empezar a estudiar teatro, entraba a clase y ahí empezaban a pasar muchas cosas, tanto en el proceso de abordaje de un personaje, en el proceso de creación, como en la vida misma, porque empezaban a cambiar en su propia vida. Entonces, a mí me llevó a reflexionar mucho y ahí decidí volver a la antropología para mirar lo que pasaba en mis clases. Y ahí entré al doctorado de la UB de antropología con otra beca y empecé a hacer mi doctorado, que después fue la tesis sobre el primer grupo de alumnos que tuve en lo que era antes la escuelita, después Porta 4, y que dio lo que fue toda esta investigación maravillosa, que ahora les voy a contar los rasgos esenciales, porque tienen que ver con el método de trabajo donde ustedes están hoy aquí, ¿no? Entonces fue maravilloso porque fue la primera tesis sobre este tema que se presentó. Y fue, bueno, la verdad que fue un cum laude, fue muy bien vista, y a mí la verdad que estoy muy agradecida porque la antropología una vez más me sirve para ver qué pasa en el proceso creativo del actor. Entonces, en rasgos así más generales, y después ya les voy a hablar de lo más específico de la técnica donde ustedes están aprendiendo, primero voy a hablar de lo que es la mirada externa, ¿no? La diferencia que hay entre un ritual, saben lo que es un ritual, ¿no? El trabajo ritual que tienen algunas comunidades actuales, y bueno, en los comienzos de la humanidad una de las representaciones importantes era el ritual colectivo, ¿no? Donde la sociedad se junta y pasa algo que es superior a uno mismo, ¿no? Hoy rituales contemporáneos podemos ver el fútbol, ¿no? Hay gente que habla de esto, pero el teatro yo empecé a ver que no es un ritual, por más que esté muy ritualizado, porque hay una mirada externa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer teatro, hay algo que es una pulsión por ser mirado, ¿no? Y por mirar, que es en algún sentido lo que nos trae aquí. Entonces, es muy importante, yo hablo bastante de la mirada externa, porque el docente y después el director es el que a vosotros les va a dar el marco para que vosotros puedan jugar en la escena, ¿no? Puedan entrar a lo que es un personaje, puedan entrar a jugar con el otro. Y es el que mira y al cual uno le tiene que depositar la confianza. Y esa confianza, nosotros como docentes la tenemos que construir para que vosotros dejen de criticarse y puedan entrar al juego, ¿no? Y realmente empezar a trabajar también las trabas que uno tiene, porque uno cuando recibe un alumno por primera vez, que ahora me contaron que hay varios de primero, cada uno de vosotros llega a clase, digo yo, con un cuerpo mediatizado por la historia familiar. Cada uno nace en un entorno familiar, que es la primera socialización que uno recibe, y después con una segunda socialización que es la escuela y la sociedad en general. Entonces, estas socializaciones lo que van a hacer en nosotros es generar formas de comportarnos y de relacionarnos con los demás, ¿no? Son como normas de comportamiento que uno recibe para vivir en sociedad, lógicamente. Entonces, el teatro se trabaja eso en el teatro. Uno trabaja con esas primeras expresiones, ¿no? Esa expresividad que cada uno de vosotras y vosotros tiene y que es diferente entre ustedes y a su vez que tiene un patrón común, que es la sociedad que nos contiene. Pero con este material, que es nuestros cuerpos, no solo el físico, es el cuerpo físico, es el cuerpo emocional, es el cuerpo psíquico, es el cuerpo trascendental, que es el creativo. Esos cuerpos que están mediatizados por nuestra historia de vida son los que uno trae. Entonces, el primer día de clase uno tiene esto, y esto es lo que le pone al personaje. Entonces, este trabajo maravilloso se trata de primero identificarnos con nuestros propios rasgos expresivos
Y a partir del trabajo que uno hace en teatro, en el abordaje del personaje, los empieza primero a reconocer y después a abrir. Esto es lo maravilloso, ¿no? Que ahora, ¿no? Entonces, a veces, como le digo a mis alumnos, muchas veces uno, hombre, va a casa y dice, no puede dormir, ¿no? Yo les digo, en el teatro se pasan varias noches sin dormir, porque uno se queda pensando, ¿por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no pude lo otro? Y porque uno va empezando a desbloquear esos mandatos, esas prácticas que vienen desde cuando uno es pequeño. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? Después hacemos preguntas y todo. Entonces, volviendo a esto, cuando uno, y a la mirada externa, cuando uno pone la confianza en el profesor y después en el director, y esa confianza obviamente se construye y es un buen mirar, esto a vosotros los hace descansar para empezar realmente a soltar la normativa social y empezar un trabajo de movimiento más libre en el espacio escénico, ¿no? Entonces, este es un tema. Otro tema tiene que ver con esto, con esta normativa social. Cuando hablo de normativa social y estos patrones estandarizados que uno tiene desde la infancia, son los patrones que uno necesita para moverse. Por ejemplo, yo sé que para ir a la panadería tengo que comportarme de una manera, hablar de otra, y que el panadero espera que yo, ¿no?, hable de esta manera, que no agarre un pan y me lo lleve, por ejemplo, de que no me lo coma en el medio de, ¿no? Más ahora con la mascarilla, pero que menos, o sea, está todo muy normatizado. Entonces, claro, en el teatro empezamos a jugar con ese material, que es la normativa social, y el teatro es amoral. En el teatro vale todo y está contenido por esta convención, que es este espacio que está delimitado por esta mirada, ¿no? La mirada nuestra, y que después es la mirada del público. Por eso hablamos siempre de la convención teatral. No, la convención tiene que ver con esto, tiene que ver con que uno entra a un espacio ritualizado, donde primero es en el trabajo de clases y después en el gran momento ritualístico, que es cuando se hace la función y que el público es el que me está mirando. Pero la normativa aquí se empieza a deshacer. Entonces, esto tiene una vuelta a la vida cotidiana, que es justamente tener muchísima más confianza en los rasgos expresivos de uno a la hora de volver a la sociedad. Por eso, cuando yo hice mi tesis doctoral, le hice entrevistas a mis alumnos, y muchos me decían, para mí es como una terapia de teatro. Claro, a mí se me ponían los pelos de punta, porque a mí lo que es teatro más, algún adjetivo más como terapia, teatro, o un adjetivo más como social, no, porque acá es teatro puro y duro, técnico, profesional. Pero claro, nosotros, nuestro material somos, como les decía antes, nosotras y nosotros mismos. Y esto es lo que se empieza a desbloquear, a abrir, y esto es lo que nos devuelve a nosotros en la práctica teatral un empoderamiento interno, que tampoco es una palabra, ¿no? Empoderamiento parece una palabra muy grande, pero que tiene que ver con un saber de esta arena de la normativa social, ¿entienden? Nosotros ya sabemos cómo se juegan los roles en la vida. ¿Por qué? Por el teatro. Y esto entonces, cuando uno va a la vida, te da mucha más seguridad y mucha más confianza, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el teatro tiene un viaje de ida al proceso de creación y un viaje de vuelta a la vida cotidiana. Por eso es tan potente. Ya lo van a ir notando, después me van a contar a ver si lo van notando esto, porque es un viaje, ¿no? Es un flash. A mí me impactó porque mis alumnos me comentaban varias cosas que les pasaban después de hacer teatro, ¿no? Y eso, dije, me hizo reflexionar muchísimo en, wow, qué viaje de vuelta a la vida hay, ¿no? Cómo uno empieza a entender los mecanismos sociales a partir de esto. Ahora bien, una de las cosas que a mí me interesa mucho de transmitirles también es que el proceso creativo es un proceso racional. ¿Qué quiere decir? Que no es un laissez-faire y que vale todo y yo vengo acá y me libero y me desbloqueo. No, no. Hay que tener un entendimiento del material que voy a trabajar. Y eso tiene que ver con un primer abordaje del texto, de analizar las escenas, de entender el personaje, de entender cuáles son mis objetivos, cuáles son mis condiciones dadas, todos los elementos técnicos de una estructura dramática. Una vez que es como cuando uno
va a jugar fútbol, ¿no? Que tiene que entender muy bien cuáles son las reglas del juego, cuál es la técnica, ¿no? Para poder entrar después libre a jugar. Acá pasa, tiene una similitud en algún sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien lo que vamos a entrar a jugar para poder jugar con libertad, ¿no? Y la base del trabajo escénico es la improvisación. Por eso vosotros ahora estáis en plena improvisación. Y la improvisación va a estar siempre, porque es el material que tiene el actor para conocer al personaje. Pero antes de entrar a una improvisación, si tengo un texto, tengo que entender lo que les decía antes. Todo este mecanismo racional, que es lo que a mí me ayuda a descansar para entrar a jugar libremente. Dicho esto, lo interesante del abordaje de un personaje es que cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer una Desdémona, tengo que estudiar el texto, entender lo que quiere el director, cuáles son los objetivos del personaje, los objetivos de la escena, cuáles son las condiciones dadas según la escena que esté, etcétera, etcétera, y conocer toda la historia de vida del personaje e infinitas variables que ya se hacen con un trabajo de mesa y un trabajo intelectual que hace tanto el actor como el director, ¿no? De entender el texto, de entender lo que quiero mostrar, o sea, de la mirada trascendente sobre ese hecho teatral. Ahora, cuando yo me encuentro con el material, que es crear en mi propio cuerpo un ente, que es ese personaje, donde entiendo racionalmente quién es, qué quiere, a dónde va, pero yo le tengo que poner mi propio cuerpo. Entonces, en este abordaje de este personaje y mi personaje jugando con otro personaje en la escena, es donde empieza la arena. Cuando ahora lo transite se van a acordar de mí, ¿no? De empezar a investigar con el personaje quién soy yo. O sea, es un juego dialéctico. Por eso es tan interesante el abordaje de tal personaje, que es muy diferente a otro personaje, y cada personaje me va a teñir la paleta de colores maravillosos donde yo ni siquiera sé la expresividad que tengo para abordarlo, ¿entienden? Es como que voy descubriéndome a partir del abordaje de ese personaje. Y es maravilloso porque uno entra a jugar y a ver cómo es esta mujer, yo me la imagino acá, pero otra cosa es empezar a ponerle el cuerpo y en relación además a un compañero. Entonces en esa búsqueda es donde empieza, es la búsqueda maravillosa donde empieza a aparecer todo un mundo posible, ¿no? Y donde yo personalmente empiezo a abrir mi expresividad también, porque los dramas que puede tener Desdémona no son los dramas del siglo XXI que me pueden pasar a mí, ¿no? Entonces, también ese tipo de conflictos, ese tipo de emocionalidad es la que nos ayuda a entrar en este viaje que es dialéctico, que después viene a mi propia vida. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Bueno, ese es el marco que yo, después de que analicé todas estas cuestiones en mi tesis doctoral, llegué a... mi primera hipótesis era que el teatro te transforma, ¿no? Y la tesis es el teatro te transforma, ¿no? Realmente es algo que transité desde el inicio como hipótesis y que lo pude contrastar y que realmente es, como les digo siempre, un viaje de ida. Entonces, dentro de este viaje, yo empecé también a observar quién fue mi maestro en Argentina y ahora voy ya a algo más particular, técnico de donde estamos. Yo me formé en Argentina, bueno, el señor Stanislavski lo habrán escuchado, ¿no? Se los cuento, igual ya lo van a ver. En el siglo XIX, para no irnos tan atrás, el teatro era muy interpretativista, ¿no? Era muy elocuente y donde la gente iba al teatro para ver al gran divo, ¿no? Como puede ser en algunos teatros comerciales, que la gente va porque está tal figura. Fines del XIX y principios del XX, con todas las crisis económicas y políticas que pasaban en Europa, bueno, y en el mundo, bueno, sin ir más lejos, bueno, la caída del zarismo en Rusia, las crisis capitalistas en Europa, empezó a aparecer un tipo de dramaturgo
que ya no hablaba en esa época, aparte a nivel filosófico, estaba el naturalismo, que empezó fotografía, empezó en literatura, donde se intentaba con el positivismo en la ciencia de copiar la realidad en el arte tal cual es. Entonces, esto es un papel, yo dibujo un papel, ¿no? Escribo sobre el papel, era sumamente naturalista todo. Y el teatro también, hasta que empezaron a aparecer una serie de dramaturgos, entre ellos uno de los más relevantes es Chekhov, donde empezaban a ver otras capas de la realidad, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de que este papel es un papel, pero puedo entender de que hay una clase social atrás de esto, que hay un sistema de valores, que hay un sistema político. Entonces empezaban a retratar, por ejemplo, hablo de Chekhov porque, bueno, de ahí también viene Stanislavski, una Rusia presarista, donde empezaban a pasar, y que una Rusia donde la aristocracia empezaba a perder el poder, donde empezaban a observar qué pasaban a otros niveles, y llevaron una dramaturgia que a la hora de ser representada no se lograba entender. Porque cuando los primeros actores empezaban a representar estos papeles, parecía algo, era una comedia plana, no había técnica teatral que pudiese entender otro tipo de actuación. Era muy declamativa, era todo muy grande, eran actores vivos, donde no pasaba nada, era mucho más exacerbado. Entonces, Stanislavski empezó de hecho, la primera gaviota de Chekhov fue un fracaso, y la remontaron para luego, ¿no? Entonces Stanislavski empezó a ver todo esto y dijo, acá falta técnica. Y empezó a crear un corpus teórico maravilloso, que todo el teatro de texto, desde el siglo XX hasta ahora, se nutre de esto. Y Stanislavski empezó con ensayo y error, pero realmente a dar un método que hasta ahora no había, donde aparece la emoción del actor. Y el primer Stanislavski tiene que ver mucho más con lo que es la emocionalidad, con ir a los recuerdos, con ir a un tiempo pasado sensorial y a imaginar las situaciones para poder entrar en escena. Esto se los resumo porque, bueno, a partir de acá no es solo esta corriente. Después, bueno, hubo gente maravillosa por toda Europa, pero a nivel de técnica, el primer Stanislavski, que era muy emocional, se quedaba corto. ¿Por qué? Porque un actor solo emocionándose o pensando en algo que te pasó para actuar no alcanza, porque no transmite. Puede estar mucho en la cabeza, pero no en el cuerpo. Stanislavski mismo se dio cuenta de esto y creó un método que no se conoce tanto, que es el método de las acciones físicas. Y yo ahí vuelvo, porque mi maestro de Argentina se formó en Rumanía a partir de este método, porque era marxista, su método marxista lo lleva a Argentina, y esta es la base también que yo empecé a explorar con mis alumnos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y hoy en día todos trabajamos así, acá seguro, en empezar a jugar con el ¿vale qué? ¿Vieron cuando éramos pequeños y decíamos ¿vale qué? Estamos en un castillo y tú eres una princesa y tú un príncipe, y armamos y entramos en el juego? Todo eso que fuimos perdiendo, como hablábamos antes, por una normativa social, en el teatro lo recuperamos y nos interesa eso, jugar con la pelota en el juego. No tanto desde rememorar, que hay gente que todavía lo hace y es muy antiguo y muy pasado, es anticreativo, sino lo que interesa es jugar con el compañero, y a partir de ahí se juega la relación escénica, ¿no? Entonces, yo retomo muchas de las cosas de mi maestro, que es Raúl Serrano, excelente, y las reformulo. Y esto es lo que yo trabajé aquí fue la base de lo que es hoy la auténtica. Algo muy general es, para que entendamos también cómo es la estructura dramática, es que la estructura dramática tiene 5 componentes de modo general, que son los conflictos, ¿no? Que habrán escuchado ya hablar de conflictos, ¿no? Hay varios tipos de conflicto con uno mismo, con el otro, con el entorno, lo van a ir desarrollando. El entorno, los sujetos, que son nosotros y nosotros mismos, las acciones físicas, que es el accionar constante que hago yo para transformar la escena, para transformarme a mí, para transformar el otro, y el texto. O sea, el texto
es una quinta parte de la estructura. Porque lo que interesa siempre es el subtexto, todo lo que pasa por abajo. Por eso cuando les hablaba que los actores decimonónicos eran elocuentes, era solo texto. Stanislavski empieza a pensar, junto con Chekhov, en el subtexto. Chekhov es, qué rica agua. Y te quiero matar por abajo. ¿Entienden? O sea, no es lo que digo, sino lo que pasa por abajo, ¿no? Y esto es maravilloso, esto es lo que van a empezar a ver. Por eso vosotros en nuestro programa empezamos un primer año, es una escuela de teatro de texto, pero empiezan con impros, después con pequeños diálogos de tele o de cine para trabajar identificación con el personaje, pero naturalismo. Después trabajamos, que ahora están en eso, ¿no? En escenas ya más con un inicio, un desarrollo y un fin para entender lo que es la estructura, y lo ven con escenas de microteatro, primer año. Segundo año es el fuerte de la estructura y vemos realismo e hiperrealismo. Vamos desde el realismo norteamericano hasta Chekhov. Tercero, una vez que uno traspasa el realismo y se siente fuerte en esto, que es básicamente lo que se ve además en cine y en tele, pasando bien un realismo uno tiene fuerza también como actriz o como actor para estar en audiovisual. Y después ya tercero sí podemos romper esto y ya trabajar personajes mucho más grandes que nosotros por los conflictos que tienen, ¿no? Porque son personajes increíbles como puede ser comedia y tragedia, todo lo que es caracterización estilo. Y cuarto año sí nos interesa hacer montaje, porque montaje de obra es cuando se invita a un director de la escena contemporánea y hace una obra a medida para vosotros, ¿no? Todo este camino que hoy tenemos aquí fue a partir, parece mentira, por eso les contaba, de esta tesis doctoral donde me empecé a dar cuenta de que no puede haber dogmas en la acción teatral, ¿no? Yo antes creía en los dogmas en las grandes escuelas y me di cuenta de que no. El teatro es oficio teatral y lo que interesa es que, claro, con un buen programa, con buenos contenidos, cada maestro pueda transmitirles a vosotros las herramientas del oficio de ser actor, ¿no? Por eso tienen tantos profes tan buenos, ¿no? Que son súper buenos pedagogos, donde trabajamos todos en equipo. Claro, para mí esto fue, ¿no? Decir, un golpe al ego importante, ¿no? Un golpe al narcisismo, porque si no hay un método, no se puede vender un método, ¿no? Entonces, menos ahora que ya estamos en el postmodernismo, ¿no? Sino realmente lo que nos interesa es el desarrollo creativo de cada una y cada uno de vosotros, que como les dije al principio, llegan a clase un día con una historia personal y la empiezan a abrir y a modificar, y creo que esto es un viaje alucinante. Entonces, yo creo que no me dejo, bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría contarles. Una última que quiero contarles, y ya les vamos a las preguntas, porque me parece que lo mejor de acá son las preguntas, es que para mí una noción clave es la creatividad, ¿no? Y la creatividad se da en ese instante donde la normativa social se suspende. Quiere decir, en el hecho teatral, cuando uno entra a trabajar la escena y de repente hay un momento que dice voy acá, voy allá, se mete en una de las decisiones y empieza a entrar en otro código, ¿no? Que no tiene que ver con el tiempo y el espacio que estamos vivenciando cotidianamente. Y es empezar a fluir y a jugar en la escena en sí, que es ficcional y es tan real como la vida misma. Este concepto tiene que ver con dejar atrás la normativa que uno tiene impuesta desde lo social y empezar a entrar en el juego imaginativo de la escena. Pero para eso es ensayo y ensayo y ensayo y ensayo. No viene dado, nada viene dado. Por eso les digo, chicos, la verdad, hay que ensayar, porque cuanto más ensayo, de repente aparece este momento donde todo aparece. Y es ese momento orgásmico, les diría, ¿no? De decir, wow, soy otra,
no soy, o sea, no es, y empiezo a jugar y a entrar en esa lógica, en esa cabeza, en esa vida de ese personaje que me trasciende, que yo ya dejé de ser yo, ¿entiendes? Ya le presto totalmente el cuerpo a esto y es un viaje, ¿no? Y bueno, yo termino aquí para no aburrirlos más con tanto rollo de media hora hablando, no me di cuenta, me puse el acelerador. Les quería dar un pantallazo de todo esto, porque un poco, claro, ustedes llegan y dicen, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, y lo interesante es que aquí de verdad que están contenidos que todos, aunque no los conozcamos directamente, yo hablo mucho con los profes, somos un equipo, ¿no?, que vamos siguiéndolos muy de cerca y así que bueno, estamos en el mismo barco obviamente, ¿no?, y que estamos todos contenidos. Así que bueno, yo acá voy a parar y quiero que me hagan las preguntas que quieran, dudas. Bueno, yo lo que he visto, ¿no?, que un poquito todo lo que estabas contando ha sido a partir de grupos de adultos, ¿no?, que se han inscrito para hacerlo de una forma, bueno, profesional, pero no con un objetivo de dedicarse al teatro, ¿no? Y no sé si sería muy diferente todo este proceso en pues, chicos de 18 años que están apuntados en una academia para formarse profesionalmente. Ay, me encanta la pregunta, porque no, es lo mismo. De hecho, todos tenemos una formación profesional ahora, que la diferencia es que son más horas, pero el programa es el mismo. Ellos hacen, sí, teatro y cine. Nosotros acá, y acá tenemos a Víctor Quintanilla, que es el director del área de cine, hacemos a la noche cine por un lado y teatro por el otro, y a la mañana teatro y cine y algunas materias de vocal, de cuerpo, entonces es un combo. Pero a nivel técnico es lo mismo, y son casi los mismos profes. Y me viene genial tu pregunta, porque acá se da teatro profesional puro y duro. Y hay muchos que empiezan y terminan siendo actores. Entonces, mi maestro me decía, ¿no?, nos decía, mira, aunque seas ama de casa, haciendo teatro vas a ser una ama de casa diferente, ¿no? Diferente, porque realmente el trabajo de transformación es alucinante. Siempre porque el teatro técnicamente es así. Nosotros esto lo tomamos muy en serio. Acá es teatro profesional, por eso hacemos muestras y todo. Por supuesto, o sea, la sensación es totalmente, ¿no?, de teatro profesional, pero que los que nos apuntamos al curso, ¿no?, de interpretación 1 más que al profesional, ya tenemos en realidad nuestras profesiones, ¿no? Igual, aunque lo tengas como segunda profesión, siempre hay que hacer las cosas en un primer nivel. Hay mucha gente que empezó así como tú y terminaron siendo actores, o que aunque hagan otra profesión, es como su pasión, ¿no? Sí, totalmente. Y yo cuando estudié en Buenos Aires, yo traje una escuela que se hace mucho en Buenos Aires. En Buenos Aires, miren, yo y todos, estudiaba antropología, trabajaba porque a mis padres, yo desde los 16 años trabajo porque no me podían dar nada. Entonces daba clases o hacía varias cosas para poder sobrevivir. Estudiaba en la facultad y además hacía teatro. Y casi todo es lo mismo. Entonces los cursos de teatro en general son de noche, como vosotros, 1 o 2 veces por semana, y con grandes maestros, ¿no?, con grandes profes. Entonces, claro, muchos, yo les voy a dar nombres, pero hay varios nombres de la mayoría de los actores argentinos nacen de esa escuela. Y yo me traje esa escuela acá. Yo no creo que haya que estar todos los días haciendo teatro para ser actor. ¿Entienden? Es un trabajo de sí currar. Por eso digo, ensayen. No alcanza con una vez por semana. Hay que ensayar. Llega la muestra y hay que ensayar. Porque en el ensayo, un día te vas a la casa, otro día. Pero ahí es donde vas a empezar a fluir y a crecer como actriz. Pero es lo que te digo, seas lo que seas, hay que hacerlo en una primera división, en un primer nivel, y esta es la calidad del trabajo, ¿no? Y yo los invito al viaje y que no se pongan trabas porque están aprendiendo como si fuese una primera división, ¿entienden? Y cualquiera puede ser, todos podemos ser actores, por eso yo no creo en los exámenes de ingreso, acá no hay ningún tipo de examen, sí, yo doy algunas clases abiertas que algunos de vosotros habrán pasado, donde van conociendo las técnicas y el método de trabajo que damos en la escuela y los voy viendo a vosotros. Pero después, mi consejo es que no se pongan límites, porque, ¿qué sabes? Y aparte,
el actor, cuanto más maduro, mejor para ciertos materiales. Hay ciertos materiales que yo estudié de chica y no los puedes abordar a los 20 años, ¿no? Igualmente, aunque tengas 20, después, ¿no? Seguís siendo actriz o actor, los vas a abordar cada vez mejor. Pero quiero decir que está buenísimo que se permitan esto. Está buenísimo. Y que sepan esto, no se pongan... Acá hay casting, háganlos. Salgan a la profesión. Porque los límites están en la cabeza de uno. Y yo les digo, no se los pongan. Curren. Porque no es, soy actor porque vengo a medio año de clase. No. Pero confíen en que está todo preparado para esto. Y si trabajan, ensayan, tienen todo para hacerlo. De hecho, los profes están encantadísimos con vosotros. Encantadísimos. Les encanta venir a los cursos de noche. Se lo crean y para ellos es un espacio creativo porque vosotros dan ese material. Vosotras, vosotros, vosotres, también me lo podemos decir. Sí. Los que hacemos el primero de iniciación, sí, que es un nocturno prácticamente, porque si queremos ser segundo y tercero, ¿se puede? De noche, ¿no? Sí, todos de noche. Ah, sí. Claro, hay la escuela de noche, es primero, segundo, tercero y montaje, son 4 años. Todas las noches hay un curso, o 2. Sí. ¿Qué días vienen? Los lunes está montaje, por ejemplo. El jueves. El jueves, bueno, pues están solos, está cine. Pero no, la escuela es enorme y todos los días hay... No, son 4 años la escuela. Y cada año está pensado para esto, para ir adquiriendo técnica y con el cuidado de que la pueden abordar. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Ah, vale. ¿Sí? O sea que no, es 4 años. Pasa que ahora vosotros están empezando y dicen, ¿qué es esto? ¿No? Como... Pero van a ver que después cada vez es como... Van a estar más interiorizados. Y vénganse a las muestras de segundo, de tercero, porque ahí también ven lo que hacen los compañeros más adelante. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Nos podrías explicar el actor desde el punto de vista más del teatro y del cinema? Muy bien. Bueno, acá Víctor puede tener otra visión. De hecho, a veces hemos los dos hablado y juntos, hemos conversado juntos y con visiones diferentes. Pero yo creo que la base de la actuación es la misma, la técnica. O sea, ser actriz y ser actor nos tiene que técnicamente uno tiene que saber hacer las dos cosas y entender lo que es el abordaje de un material y de un personaje. Hay que saberlo igual. Pero yo considero que empezando teatro hay un registro de la corporalidad muy diferente al cine. Yo entiendo de que es muy interesante empezar haciendo técnica teatral, porque el trabajo con los distintos cuerpos, como les decía antes, es fundamental. En cine, la expresividad cambia, el registro expresivo es diferente. Mira una cámara, cuando en el teatro te ve todo el mundo, todo el cuerpo. Entonces, ahora, una vez que uno entiende lo que es la técnica teatral, la técnica de interpretación, diría, no teatral, la técnica interpretativa desde lo teatral, después pasarla al cine, ya tenés un camino recorrido, porque entendés lo que es la técnica, pero ahora lo tenés que jugar con un registro mucho más pequeño y con esta mirada externa, que es la cámara, que es alucinante, ¿no? Entonces, esta es mi mirada. Ahora Víctor también puede decir que para él es válido un actor que empiece directamente de cine, ¿no? Que es a veces la discusión que tenemos, para decir, está acá adelante, no voy a poder. Después de Víctor está acá, después le preguntamos a él, pero yo recomiendo realmente, yo recomiendo hacer las dos cosas, porque realmente uno tiene que estar preparado para todo y los registros son muy diferentes, por eso también él está dando cine, que es excepcional tenerlo a Víctor Quintanilla aquí, pero es un lujo realmente y es otro estar poder empezar desde el teatro. ¿Me entienden? Es complementario. ¿Te contesté?
Y es fundamental que tengan pasión por esto, chicos, que realmente disfruten. Si vosotros disfrutáis, el público disfruta. Disfruten, por eso les hablaba tanto de la normativa, porque uno lucha con su propia cabeza, que es esta normativa, estas dudas, estos miedos, ¿no? Entonces, este es el trabajo que uno tiene que hacer. Y hablen, pregunten, porque todos pasamos por lo mismo. Entre vosotros, que recién empieza, y yo, que tengo 30 años en la profesión, hay diferencias de grado nada más, de tiempo, pues es igual, estamos todos en lo mismo, ¿entienden? O sea que... Y el tema es ese, cómo uno puede hablar y bueno, decir, bueno, tengo esta traba interna, bueno, mañana desaparece esto, ¿no? Y cuando pasa decís, wow, qué grande podría ser este personaje, qué viaje. Es alucinante. Tenemos como, las actrices, los actores tenemos como la posibilidad de hacer muchísimas vidas, ¿no? Imagínense, por eso también les aconsejo que elijan vuestro material. El maestro, el profe viene con este material, ahora están con microteatro, ¿no? Elijan, pídanle 2 o 3 material, elijan porque lo que están estudiando ahora después les queda a vosotros como reserva, como acervo de vuestra formación y cada personaje les tiene que motivar. Disfrútenlo, métanse, investíguenlo. En casa, que es el trabajo racional que les decía, y después aquí, metiendo el cuerpo con los compañeros, porque en el trabajo con el otro es donde yo me empiezo a descubrir, no en mi cabeza. Mi cabeza lo puedo analizar, que digo, es un trabajo racional, que es fundamental, pero después las cosas se ven en la cancha, ¿no? Jugando desde mi personaje con el otro personaje, ahí es donde empiezo a descubrir. ¿Qué más? Así. ¿Cómo se trabaja en el caso, por ejemplo, quiero ir a un caso muy personal que me sucedió ahora con la muestra de interpretación 1, el curso que formo parte, que me tocó hacer 2 obras. Y el mensaje era muy, o sea, ese subyacente del cual hablabas recién, era muy parecido. Era muy parecido, pero a nivel personaje, lo que me sucedió fue que me identifiqué mucho con uno, pero con el otro no lograba identificarme. Y eso me afectó al momento de hacer la representación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo trabajar para poder lograr una identificación con un personaje? O sea, no estoy hablando, porque de los subyacentes sí, 100% identificada, y de hecho hasta me interpelaba personalmente, y eso era lo más bonito de todo, por así decirlo, pero cuando se trataba del personaje en sí, me costaba, como, no sé si empatizar, o me costaba traerlo a cuerpo. ¿Y cómo se trabaja eso? No sé si te ha sucedido esa cosa de decir, con este personaje es como que no me encuentro, es como que no hay algo acá que me tiene trabado. ¿Cómo es ese proceso para lograr una identificación y al final del día lograr una mejor interpretación, tanto para uno como para la gente como para esa mirada externa de la cual tú hablabas? Bueno, súper interesante lo que decís también, porque sí, es esa sensación que les decía antes, a veces esa traba que uno tiene y decir, ¿qué pasó acá, no? A ver, varias cosas. Primero, uno tiene que entender cuando nos dan un personaje que uno lo tiene que amar a ese personaje, o sea, buscar eso, lo que dices tú, empatizar. Se me ocurrió cuando hablabas, pensaba en Marlon Brando con El Padrino, ¿no? Personaje bastante hijo de puta, ¿no? En algún sentido, si uno lo juzga, ¿no? Sin embargo, él cuando hace el personaje, o Al Pacino cuando hace el 3, logran en ciertos momentos una sensibilidad y que decís, le ves la parte empática del personaje, ¿no? Un personaje bastante complicado. Entonces, una tiene que intentar encontrar esa parte afable, amable, bueno, la parte que uno empatiza. Ahí está la lectura inteligente que uno hace con el personaje, ¿no? Uno tiene que llevarlo a su terreno y decir, me interesa esto, no juzgarlo, sino encontrar esa parte
interesante, la parte más sensible del personaje, ¿no? Por eso digo traerlo al terreno. Si no, uno lo empieza a criticar en el caso de un personaje extremo como el Padrino, ¿no? Eso por una parte, que no sé si fue el caso de este personaje que me contabas, que tal vez lo juzgabas, que tal vez no te gustaba tanto. Sí, también lo que sucedía era que era una obra muy breve, entonces era difícil como llegar a ese punto de decir, ok, o sea, lo conozco al punto tal de que, bueno, puedo llegar a lograr una cierta empatía. Ahí va el otro tema, que a veces te digo que uno está buenísimo que hayas probado con uno y que hayas llegado y con el otro no, porque si no... El tema es que a veces no se llega a todos y simplemente hay que aceptarlo, que a veces por tiempo o porque el texto no está tan bueno, un texto bueno te ayuda a fluir muy bien. A veces de texto, los textos cuando no terminan de cerrar te hacen estas aguas como personaje, ¿entiendes? Y tal vez era una segunda escena, habrás cubierto a alguien, entonces tal vez ahí no pudiste profundizar, o sea, quedate tranquilo porque hay uno que pudiste. Cuando pasa esto con el otro, y pueden ser estos factores, falta de tiempo, el texto que no fluye, entendés que no se llegó, y a veces pasa hasta en las mejores familias, en las mejores obras, ¿no? Que por determinadas circunstancias no se llega al abordaje. Entonces las dos cosas, uno intenta lo máximo de sí, con esto, con llevarlo siempre al propio cuerpo y sentir ante todo que yo soy el personaje, porque no hay otra. O sea, ahí uno entonces ver todas las posibilidades que uno tiene para jugar el partido, ¿no? Ahora, después tranqui, hay que también aceptar, uno, ¿no? No siempre va a ser un día, o sea, tranquilo y buenísimo que lo hayas comparado, porque ese quiere ser tu propio registro sobre el trabajo, genial, genial. Y vas a ver que cada vez se van a complejizar los materiales y cada vez vas a poder volar más. Y luego sobre lo que has dicho que nos va a aportar, ¿no? Lo de hacer teatro en este mundo nuestro, ¿no? Del día a día, que bueno, que llevamos 6 meses, ¿no? La mayoría haciendo teatro, pero pequeños cambios, yo creo que todos ya hemos notado. Qué guay. Pero bueno, esto que dices de que nos afectará en las convenciones, ¿no? Sociales o... Ostras, da un poco de miedo, ¿no? También, o sea, no sé. No, digo simplemente que te da más seguridad. Si tú tienes un campo inseguro, el hablar en público, el moverte en una reunión de trabajo, donde uno lo que empieza a conocer cuando hace teatro es que vos vas a una reunión de teatro y te das, de una reunión de trabajo y te das cuenta que es una especie de artificio teatral. Entonces tú ya tienes esa información, ¿entiendes? Y al hacer teatro vas con muchísima más seguridad que tus compañeros seguramente. Y si antes estabas atrás, esto te digo por lo que también me dijeron las entrevistas de mis alumnos y demás, ¿no? Como de repente iban mucho más empoderados, ¿no? A ese tipo de reuniones que estas cosas te pueden llegar a pasar, ¿no? Que empieces, porque tienes mucha más información de la arena social. Porque el teatro es un trabajo en equipo además. Eso... O sea, uno no trabaja solo y está todo el tiempo con entendiendo cómo se mueve el personaje, qué convención cumple a nivel social. O sea, tienes un montón de información de lo que es la vida social. Al transitar en un personaje eso te vuelve a ti. ¿Me explico lo que digo? Y al animarte además, ya te lo digo, esto es lo central. Cuando uno empieza a abordar, a exponerse a la mirada externa del compañero, del profesor y después del público, esto te da una fuerza increíble, que no te para nadie. O sea, ustedes ya pasaron una muestra. Vieron que cuando uno empieza a exponerse en público, no sé si seguramente les pasó, te empieza a subir la adrenalina y a cada uno le pega diferente. A mí, por ejemplo, me pasaba que me quedaba, siempre tengo que tener mi botella de agua, como verán, porque se me va la garganta. A otro le puede agarrar un temblor. Uno se va conociendo en esto. Pero la exposición, chicos, que tenemos las actrices y los actores, esto es lo que te da la fuerza interna. Después te vas a tu casa y claro, todo te parece un juego de niños. La reunión del trabajo, ¿no? Las reuniones familiares, la discusión con la panadera, ¿no? Ya vas y venís, sabés que esto, como los grandes dramas que vemos en el teatro, va y viene y todo cambia. Tenemos mucho conocimiento,
por la bibliografía y por transitarlo. Y encima, por el público, porque eso es poner el cuerpo, ¿sí o no? Que lo han pasado. No es un antes y un después, por eso para mí es fundamental. Yo cuando estudiaba, eran 3 años nada más, no como acá que eran 4. Y tuve una muestra en el 3er año recién. Yo dije, esto no va. Las muestras se hacen por la mirada externa, que es la base del teatro, cada 6 meses. Por eso me parece fundamental tener una sala donde vosotros puedan exhibir. Y es ahí donde van creciendo también, ¿no? En la exposición con los compañeros en clase y después con el gran público que los viene a ver, ¿no? ¿A qué lo sienten esto? ¿Sí? Te contesté a... Pero es esto, ¿no? Uno va y viene 20 veces. A veces hasta es irracional, ¿eh? Yo empecé a entender esto con la tesis, cuando empecé a investigar lo que les pasaba a mis alumnos, ¿no? Y que además experimentaban la misma pasión que yo tuve cuando por primera vez fui a una clase de teatro. Yo esa señora, que no fue mi maestra, fue otra, debía estar agradecida toda la vida, porque yo hago distintas artes desde chica y buscaba una pasión hasta que fui a una clase de teatro, que era toda gente adulta. En ese momento yo era muy chica y fue a hacer una improvisación y dije, este es mi lugar, no me fui nunca más, ¿no? Y decís, qué maravilloso, ¿no? Cuántas cosas se juegan ahí, no sé, ahí. Sí, o sea, quizás agregando un poco a eso, yo hice un año en un curso anterior, que fue mi primer contacto con el teatro, y lo que me pasó fue que cuando salimos a escena fue como que empecé a sentir una sensación de adrenalina tan grande que dije, o sea, eso mismo que lo que es el lugar, o sea, yo esto no lo sentí, creo que lo sentí el día que me recibí, el día que estaba sentando enfrente del profesor, estábamos todos los exámenes orales, a dar el examen, que me empezó como a generar eso, pero como una linda sensación como que... Y cuando hice teatro fue como que sentí eso y dije, este es el lugar, o sea, claramente. Pero fue una sensación puntual y bueno, me pasó un poco el otro día cuando era un poco más chico, pero fue eso. Fue era como una gana de levantarme, no sé, donde estaba ahí que... Agarras calofrío, porque sí. Es eso. Bueno, nada, eso. También un poco de agradecimiento en ese sentido. Qué bueno, qué hermoso. Sí, tal cual, empezás y después cada vez va a ser más, ¿no? Y después cuando terminen acá y hagan obras, y, ¿no? Es bueno. Yo tengo una curiosidad. Sí. Casi todas las profesiones, o las más convencionales, por decirlo de alguna manera, hasta que llegas a la parte práctica, hay mucho tiempo de parte teórica. Y yo me pregunto cómo nos está llegando a nosotros esa parte teórica, porque parece que aquí vienes y enseguida haces cosas, porque parece como que es todo práctica. Entonces, ¿cómo llega a un estudiante de teatro esa parte teórica? ¿Y cómo podemos ampliarla por nuestra cuenta en nuestra casa o en nuestro tiempo libre, aparte de las clases? Mira, está genial. Dos cosas, no damos material en la entrada de la escuela porque justamente tienen que experimentar. El teatro tiene una comprensión que, como les decía en un momento, hay una parte racional, pero otra que tienen que entrar por el cuerpo. Y es esta que a veces nos hace dudar, lo que le pasaba al compañero con acá no llegué con el personaje. Hay un tipo de comprensión que no es consciente. Y esto pero sí una comprensión. El cuerpo es muy sabio, ¿eh? Y que empieza a circular con la práctica únicamente, ¿no? Estamos muy acostumbrados solamente a la racionalidad y esto es antiteatral, ¿entiendes? Ahora bien, si uno tiene una inquietud, por eso yo también doy esta charla, mi tesis doctoral está colgada, porque como fui becada, no me quedó otra que está colgada ahí, expuesta, la pueden ver, tengo alumnos que la han leído y digo, ay no, ya voy a hacer el libro sobre esto, aunque hace 11 años que la terminé, pero nunca es tarde, lo voy a hacer. Pero después hay mucho material, tanto desde pedagogía teatral, después yo les puedo pasar, hasta de juegos teatrales, bueno, muchísima dramaturgia, según lo que te interese. De técnica teatral hay muchísima. Pero insisto, no es el momento. No creo que te convenga ahora empezar por lo menos hasta segundo año, que tú empieces realmente a transitar más por el cuerpo, no te lo aconsejo, porque es llenarte de información en la cabeza y
y ahora hay que experimentar. No, me lo dejas claro, es decir, quería saber un poco cuándo es el momento de A partir de meterse. segundo, si tú me pides a mí o a las profes y al profe te vamos pasando. Aparte está buenísimo porque acá todos los profes, miren, una característica así de este espacio es que además de no haber dogma, realmente son todos profes en activo, estamos todos en activo, o sea, no me creo un maestro, un profesor que no esté trabajando, porque también nosotros al trabajar nos ponemos vulnerables. Yo les estoy preparando una obra que van a venir, no les gusta y voy a decir, ay, bueno, y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Entienden? Pero me expongo, como todos se exponen, todos los profes. Entonces, estamos todos todo el tiempo trabajando en activo, vulnerables. Esto nos lleva a cierta vulnerabilidad, no esta cosa narcisista. Y estamos todos informados también, o sea que te vamos a... Es importante el profe directo porque te va a ver y te va a orientar también. Mira, métete por acá o métete por allá. Y yo también, para lo que quieras. ¿Alguna cosa más por aquí? Bueno, una pregunta sobre la auténtica, pero que no Sí. tengo ni idea cómo funciona esto, pero es escuela, ¿no? Productora, sala, Sí. y podría ser compañía también teatral. Bueno, a ver, nosotros damos el espacio, el cuarto año es montaje, que ya es la bisagra entre ser alumnos y la profesión. Y está buenísimo, chicos, porque viene un director de la escena contemporánea, este año está Lali Álvarez, pero pasaron muchísimos directores por aquí, y hace una escena a medida, con los actores que tiene, consensúan el tema y hace una dramaturgia a partir de vosotros. Y es buenísimo porque después ya muestran como compañía y después si va bien los montajes después ya vienen a la sala con este producto, ¿no? Con este producto teatral. Entonces ya tienen, y en este curso también se enseña a todos los roles que tiene. Uno se encarga de la escenografía, el otro de la asistencia de dirección, el otro de la prensa, o sea, van entendiendo cómo se trabaja en compañía. Esto por una parte. Yo no trabajo en compañía. Nosotros somos escuela, como ya saben, de sala, que nos dedicamos ahora a la primera infancia, salvo nuestras producciones que son para adultos, y también para bebés, pero también para adultos. Y la productora que es de cine, que con Víctor estamos ahora en un proyecto, y la teatral tiene una parte de teatro para bebés o teatro familiar y otra de adultos. Entonces, ¿qué hago? Yo trabajo con determinados colegas que nos interesa, ¿no? Trabajar. Y armamos cosas. Yo ahora estoy haciendo un laboratorio sobre nuevas masculinidades, que lo vamos con exalumnos de aquí. Y lo vamos a presentar ahora a principios de abril, ya les voy a informar. Y esto por una parte. Y después, los egresados, los alumnos también. Algunos forman compañía y vienen a hacer cosas. Muchos hacen, la verdad, que varios montajes, van repitiendo montajes, otros se van a cine, o sea, que van quedando los chicos, vamos quedando, pero de repente hay otros que se juntan y hacen tal cosa. Verónica, hablan con Carmen, podemos usar la sala y siempre tienen esta sala. Y en todos los vamos a apoyar. Ahora, compañía estable y esto, no, yo creo más en unirnos en un determinado proyecto y sí somos... También la productora está buena, ¿no? Porque genera cosas constantemente. ¿Te contesté también? Sí. Díganme si no entienden algo. Pues. Tengo dos preguntas rápidas. Las muestras que se han hecho a lo largo del año están grabadas y colgadas en algún sitio. No, ¿sabes por qué? Porque el material grabado de teatral pierde muchísimo. Ya. Antes lo hacíamos, tuvimos muchos ensayos y errores aquí para llegar hasta aquí, ahora no. A veces hay gente que la graba si alguien la quiere grabar y no molesta, el profesor lo deja, todo bien. Pero como escuela, no. Y la otra, ¿hablabas Sí. de algo de nuevas masculinidades? Sí. ¿Puedes explicar un poco? Bueno, ese es un proyecto mío, que me dieron una beca hace un año y medio de la Generalitat para una investigación sobre nuevas masculinidades, que tiene una base antropológica, etnográfica, y después lo llevó a lo teatral. Es teatro documental, no documento. Entonces empecé a investigar con un grupo de hombres en Barcelona y otro en Buenos Aires, y empecé a hacer focus group, tanto desde la palabra como desde el accionar escénico, y ahora ya estamos armando la propuesta escénica con 6 actores que se formaron aquí
Y bueno, con esto que significa teatro documental, que no es que hay una dramaturgia, yo no les doy un texto, lo vamos construyendo y tiene un formato muy particular. ¿Y se presentará aquí? Sí, ya les voy a avisar. ¡Qué nervios! Me voy a equivocar, sin duda. Así que yo pero bueno, va a estar, a ver qué tal. ¿Y qué más? Tienen la sala para ensayar, que también eso está bueno. Cerca de las muestras, chicos, consejos ya de profesión. Ensayen, en el ensayo se encuentran cosas. Consejo también, no ensayen solo con el compañero. Traten de venir con alguien más que sea de mirada externa y que los ayude, aunque no les diga nada, pero para que haya alguien, se ensaya más cómodo. Si no puede venir una tercera persona, lo hacen solos, pero ensayen. En el ensayo uno aborda el personaje. No es desde la cabeza, es desde el cuerpo. ¿Sí? Y obviamente entendiéndolo, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme al final. La verdad que muchas gracias, Víctor, que está en toda el área de cine, le pueden preguntar, lo invité, pero como estaba con la cámara no podía hoy, pero le pueden preguntar lo que quieran, es excelente todo lo que hace. Los cortos de él sí se pueden ver. Y gracias, Jordi, también por acompañarnos, que bueno, va a salir seguramente un video maravilloso de aquí. Y muchas gracias, por la verdad, por estar, por las preguntas, por ser parte de nuestra comunidad, le decimos, ¿no? Nuestro espacio, y para lo que queráis, ya saben que me escriben, que hablen, no se queden con nada, cualquier duda. Bueno, nada más, gracias.